Ahora estamos con Seba y con Maxi. Estamos en una pequeña parada, ya enseguida arrancamos con todo por el sendero. Este chico que está acá se llama Sebas, es un amigo y aparte es una persona que todo el tiempo hace senderismo. La primera recomendación que nos dio Sebas cuando nos vio es que vinieron con pantalón corto. Sí, vinimos con pantalón corto, pero hay un pequeño problema con eso y es que nos podemos enramillar, ¿así decís vos? Rasmillar entero. Rasmillar. Para llegar a San Lorenzo tenés diferentes alternativas. Podés ir en vehículo o podés ir en colectivo. Si vas en vehículo, vas por la ruta 28, podés encontrar los mapas en Google Maps. Y si no, podés ir en colectivo en el 7 San Lorenzo. Bueno, estamos acá al pie de la quebrada y vamos a comenzar el recorrido. Los chicos ya comenzaron a subir. Todos trajimos short, menos Sebas. Esperamos que no encontremos un montón de ramas, cosa de que no nos lastimemos. Además de Maxi y de Sebas, estoy acompañada de Connie, de José y de Pablito. Bueno, vamos 15 minutos. Nos encontramos con otro grupo. Ruth no se quiere mojar los pies. ¿Cuál es tu recomendación para cruzar el Que te metas al agua si viniste a eso, a divertirte y a mojarte y a chivatear en todo el campo. ¿Qué otra cosa? Mucha agua y fruta. Mucha agua y fruta. Bueno, ya saben, tráiganse mucha agua, fruta. Todavía no nos lastimamos los pies ni las piernas. Las ramas están controladas. Charlando, ¿Qué? quemadas también. Que le dice que estaríamos ¿Y los con chicos? zapatillas y te digo. Principal, mochila para agua, con agüita fresca. Este es un bastón común para caminatas, para trekking. Un bastón que encontré por acá, pero esto es lo más recomendable, digamos, tampoco sale caro, es lo más recomendable porque te puedes tropezar, te puedes resbalar, y esto es como un apoyo más, digamos. También apenas te caes lo tenés que tirar, ¿no? Bueno, O sea, por ahí, por querer agarrarlo, se cae. te caes, digamos. La altura tiene que quedar ahí, siempre a 90 centímetros, pero este es corto, digamos. Porque me baja el hombro, pero tiene que quedar ahí. Connie. Toma, adelante. Habíamos perdido a una del grupo, a Connie, y parece que está con otro grupo, nos traicionó. Vamos a buscarla. ¡Connie! Bueno, seguimos buscando a la Connie. Seguimos suponiendo que lo que pasó es que se fue con el otro grupo, no se dio cuenta y siguió. La fuimos a buscar hasta el lugar donde paramos en un momento a tomar unas tomas y tampoco la encontramos. Acá todo camino con agua. Esto seguramente en unas horas más va a ser otro lugar donde pasa el río. Porque sí, si pasan unas horas el río comienza a crecer y los caminos por los que viniste ya no son los mismos. Me da casilla. Todavía no me responde. Estas cositas que están acá son marcas de que estos son los senderos correctos, que vamos por buen camino. Vamos por buen camino pero sin Connie buscándola. Vean mi color que dice la situación que estoy pasando. Acabamos de recibir un mensaje de Connie, no se fue con el grupo, no nos traicionó nunca, sino que se fue a pasear cuando estábamos haciendo unas tomas y después no la encontrábamos. Así que vamos a volver a bajar para buscarla. Por lo menos sabemos que está bien, pero ahora la tenemos que ir a buscar. Tenemos que caminar, ¿cuánto? ¿20 minutos? 20 minutos. Estamos bajando nosotros dos a buscar a Connie. Los chicos se quedaron arriba, descansando un rato y bueno, ojalá que la encontremos. Igual estos lugares son hermosos. Encontramos a Connie, efectivamente se distrajo, pero bueno, ya la encontramos. Para volver a subir. Moraleja, no se alejen mucho porque, bueno, en realidad estábamos creo que a 100 metros en un principio, ¿no? Antes de que pensáramos que estaba con el grupo.
y que siguiéramos subiendo, pero por el ruido del agua y la grandeza de esta naturaleza, creo que no nos escuchó, o capaz que avanzó un poco más que 100 metros. Bueno, estuvimos desencontrados. Ya saben, no se separen del grupo. Y me acaban de dejar, miren, ¿ustedes lo ven? ¿Cómo te sentiste perdida? Genial, ¿no? Buenísimo. Hice más gimnasia, el doble, subí, bajé 50 veces, aprendí otro camino, crucé gente, pero no el grupo. No soy una traidora. No escuchó cuando la llamábamos Connie, pero escucha que le dijimos traidora por irse con el otro grupo. Te queremos, Connie, te queremos. Matar y no pueden. Especialmente Te Rosa. adoramos, Connie, te adoramos. Si no fueras mi amiga, no hubiera bajado de nuevo y vuelto a subir, porque vos sabés que mi estado físico no es el mismo que el tuyo. Ay, te ella quiere. tan tierna. Este es el momento del reencuentro, ¿eh? Claro. O no sé si lo conté o no, pero le conté a los chicos de que cuando estábamos de viaje en Mendoza, estábamos con un grupo de amigos sentados y de repente le encontramos a esta chica arriba del cerro. Un caracol, un bichito de adentro. Hola, caracol. Bueno, lo vamos a dejar dormir tranquilo. Capaz que está con resaca, salió chupar anoche. Caracol resaqueado. No molesté el caracol. Connie, deja ese caracol dormir. ¿En serio se comen? Sí, Uy, sí. No comí nunca un caracol. así se coloca. Una Connie consiguió amacarse. Y esa liana. No es una liana, es un árbol. Yo me caigo. Una piedra. Se puede hasta dormir acá. Ay, no se puede. Ay, bueno, estamos viendo. El árbol amacaba, era el árbol de Pocahontas. Sí, pero hay cosas que... Pero estaba de tela. Claro. La flecha que indica el camino. Es helada. Me congela las patas. Llegamos a las cascadas. El último tramo se hizo un poquito más difícil, pero bueno, hermoso el lugar, así que vale la pena. Hermoso, muy tranquilo. Livianito. Livianito. Chicos, ¿cómo se sintieron? Muy bien. Bien, hermoso. Sí, es un poco lento la caminata, pero llegamos. Estoy re contenta, el agua es súper fría, pero te das un chapuzón y ya está, te refresca. Pero miren lo que es esta selva. ¡Wow! La hora de la siesta. Así te quedan los pies cuando vas por caminos como esos, que yo pensé que no estaban tan blanditos, y sí estaban tan blanditos que me hundí. Se escuchan relámpagos, parece que se viene la lluvia. Así que bueno, vamos apurando el paso para terminar esta caminata. Es impresionante cómo cambian los senderos a medida que pasan las horas.
Lo que pasa es que el río comienza a crecer y los senderos se comienzan a desfigurar. Vamos a recrear la escena donde Connie se perdió. Nosotros estábamos en otra parte y Connie estaba en este lugar. Acá se los ve. Yo vine para acá y agarré, me bajé. Me quise salir así, no los veo, me acerqué hasta ahí, no habían voces, dije, se fueron. Por ahí. Me encanta cómo cambian los árboles acá. O sea, hace un momento teníamos un tipo de árbol y ahora tenemos estos que son como delgaditos. Tuvimos suerte y al final no se largó realmente fuerte, fueron unas gotitas. Estamos terminando el camino. Fue un día súper intenso, con momentos más alegres y con momentos un poco de miedo. Fueron 3 horas y media de caminata que me gustaron muchísimo. Si conoces lugares que están buenos para viajar y para recorrer y filmar, te pido que me los dejes en la cajita de comentarios. Si te gustó este video y querés seguir viendo más videos de viajes, sumate a mi canal de YouTube y seguime en las redes sociales. ¡Chao!